de la exintendenta demócrata cristiana Eugenia Mancilla. Eugenia, bienvenida acá a Vox Populi 2020. ¿Cómo está? Muy bien, Dante. Muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir contigo este programa. Perfecto, Eugenia. Y claro, nosotros queríamos hablar con usted. También queremos que participe con nosotros durante la transmisión del próximo plebiscito que se va a desarrollar el 25 de octubre, por un tema también de género. Y bueno, a raíz de todas estas situaciones también vimos en algún momento, cuando recién ingresó la nueva intendenta Jennifer Rojas, que acusó un episodio de machismo. Y dejando un poquito eso de lado, yo quería consultarle, dada su trayectoria, si es que ¿cómo lidió usted con las situaciones machistas, claramente, en un mundo que digamos que la política que históricamente, de no mediar este sistema paritario que ahora se está tratando de imponer, es un mundo dominado por hombres, y usted se abrió paso en ese mundo? Entonces, ¿en qué momento usted tenía que discriminar realmente de si una acusación era netamente machista o realmente había que aceptar la crítica y darle para adelante y contestar? A ver, yo partiría diciendo de que la política en general es una de las actividades donde el machismo está más exacerbado, y es transversal. Esto no tiene que ver con partidos, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por todos los partidos que existen. Ha habido siempre un dominio muy patriarcal. Las mujeres, recordar solamente que hace muy pocas décadas la mujer tiene derecho al voto. Entonces, imagínense lo que nos costó que mujeres fueran asumiendo espacios de liderazgo, tanto al interior del partido en materia, en estructuras dirigencial, pero también en los nombramientos. La presidenta Bachelet, recordemos que ella fue una pionera en materias de igualdad de oportunidades y entregarle espacio a las mujeres para conformar sus equipos de gobierno de manera paritaria. De hecho, el 2006, cuando yo asumí como intendenta regional, la mitad de los intendentes eran varones, la mitad éramos mujeres, y de la misma manera se dividía el gabinete de los ministros y subsecretarios. Por lo tanto, nosotros entramos ya con un apoyo muy grande, y cuando la primera presidenta mujer, cuando el presidente o la presidenta de la República es la que lidera el concepto, entiende y comparte lo importante que es tener mujeres en los espacios de decisión política, se hace mucho más fácil. De hecho, nosotros teníamos una relación muy de pares con los ministros, y nunca sentimos que haya en esa relación un atisbo de discriminación por el hecho de ser mujeres, o menos aún de regiones. Entonces yo diría de que en lo personal a mí no me costó, no tuve algunos episodios, sin lugar a dudas, pero fueron los menos. Y lo importante es que cuando uno está ejerciendo un cargo, sobre todo como intendenta regional, tiene que establecer relaciones muy objetivas con toda la cantidad de personas con que tú te relacionas, no solamente con tus equipos técnicos y políticos, con el gabinete regional, con los parlamentarios, con el mundo también de la sociedad civil. Recordemos que es un trabajo que es muy intenso en materias de conversación y diálogo. Por lo tanto, yo diría que da un poquito de pena, ¿sí?, de que a esta altura, donde ya está sumamente instalado el hecho de que las mujeres tenemos las mismas capacidades y los mismos derechos, y que hay que demostrarlo en ejercicio no solamente del cargo, hay que demostrarlo permanentemente, se siga siendo testigo de este tipo de discriminación, que derechamente es una discriminación de género. Por supuesto. Y bueno, anteriormente a la presidenta Bachelet, pocos años antes nomás, el año 99, si mal no recuerdo,
estuvo la primera candidata a la presidencia, que fue Gladys Marino. O sea, lo que han hecho las mujeres en estos años es avanzar bastante respecto de la paridad. Por supuesto, la presidenta Bachelet tuvo importante el simbolismo y también en los gestos al nominar a su primer gabinete absolutamente paritario. Ahora, exintendente, quería comunicarle, y no es una crítica personal ahora respecto de la actual intendenta, sino más bien, en ambos periodos del presidente Piñera ha corrido un sinnúmero de intendentes por periodos de un año o menos, lo que da cuenta quizás de algún problema en especial de los gobiernos liderados por Piñera y sus intendentes. Ahora la situación, y bueno, ahora que estamos en pandemia, queda toda la situación bastante, digamos, el intendente queda como una figura entre el presidente de la República y las bases que son la ciudadanía. ¿Qué situación se puede estar haciendo mal en ambas administraciones de Piñera respecto de este descontento ciudadano y también la no conformidad de parte del presidente? Da la impresión de que el cargo de intendente queda como el jamón del sándwich. Entonces, ¿qué debiese hacer un intendente en este tipo de situaciones? ¿Ponerse del lado de la ciudadanía o estar, digamos, absolutamente ligado a los dictámenes que se dan desde Santiago? Es una situación bastante incómoda. Sin lugar a dudas es una situación incómoda, pero yo quisiera partir como al revés. Vamos a llegar obviamente a la pregunta que me haces, pero yo quisiera partir al revés. Yo creo que hoy día nos queda tan poco para dejar de observar este tipo de actuaciones presidenciales respecto a los intendentes de todas las regiones del país, particularmente de la nuestra, porque ya el próximo año vamos a tener la elección por primera vez la elección de un gobernador o gobernadora regional. Eso implica que esta figura que es muy controversial, porque además está establecida obviamente en la Constitución Política de la República, donde los presidentes nominan a sus representantes en los territorios, y por lo tanto, en estricto rigor, los intendentes nunca, por concepción, nunca son los representantes de la ciudadanía, son los representantes de ese presidente. Entonces, dicho eso, han habido, y yo tengo muy buena memoria respecto a interesantes figuras como intendentes regionales que desarrollaron esta capacidad, porque es una capacidad de no solamente ser el representante del presidente en la región, sino que también de representar los intereses de la región ante el nivel central, que es una batalla no menor, Dante, no menor, porque históricamente el centralismo ha sido un eje de la acción política de todos los gobiernos, donde las regiones básicamente somos prácticamente utilizadas como buzones. Yo tuve la fortuna y vuelvo a insistir, tuve la fortuna de representar a la presidenta Bachelet en la región, pero también de ser capaz de representar los intereses de la región muchas veces en el nivel central, y no tenía pero ninguna duda respecto a la colaboración que, por ejemplo, los ministros tenían que tener con los intendentes. Y eso lo hacíamos saber no solamente en las reuniones conjuntas que teníamos con los ministros y la presidenta, sino que también a ella personalmente. Yo nunca tuve problema de pescar el teléfono y llamarla para no solamente pedirle colaboración en algún tema, sino que también para informarle sobre temas. La relación con los presidentes tiene que ser fluida. Tengo la misma información respecto a lo que sucedió con el doctor Flies cuando fue también el intendente de la presidenta Bachelet. Nosotros ambos tuvimos muy buena relación, por lo tanto no había este portazo que se les da en la administración de Piñera a sus intendentes. Y tuvimos además una confianza que permitió largos periodos a los intendentes y no zozobrar año a año con un cambio. Ahora, volviendo a la pregunta original, sin lugar a dudas, yo creo que la región de Magallanes, producto también de un tema político, recordemos que Magallanes junto a Aysén fueron las únicas regiones que no le dieron el triunfo a Sebastián Piñera, que somos regiones, y particularmente Magallanes, somos una de las regiones más combativas desde el punto de vista de levantar banderas para defender nuestras legítimas demandas.
No somos timoratos al momento de exigir que el gobierno tenga que entregarle a la comunidad soluciones. Prueba de ello fue el 2011, la gran movilización por el gas, y así han habido muchas otras. Entonces yo diría de que también hay allí una especie de castigo por parte de Sebastián Piñera de no importarle básicamente a la región de Magallanes ni su devenir, lo que es lamentable porque se trata de un presidente que tiene que gobernar para todo el país y para todos los chilenos. ¿Y por qué? Prueba de ello también es que es impensado que un gobierno pueda pensar que va a generar un plan de gobierno regional en el tiempo, en el largo aliento, cuando tú tienes renovación de intendentes cada año. Los intendentes tienen un plan de trabajo, tienen que levantar iniciativas, básicamente hacer mover la máquina del Estado a través de la inversión pública. Si tú quieres desarrollar un plan para Magallanes, no lo puedes hacer de un año para otro. Solamente en el primer año de instalación de un intendente tú sientas las bases, estableces cuáles son los proyectos que van a hacer los íconos de la gestión de ese periodo. Que se llegue a materializar una obra de envergadura, como por ejemplo fue el Hospital Regional, fue una obra que demandó a lo menos 3 administraciones. Claro. 3 administraciones. Entonces, no estamos hablando de proyectos que son construcción de aceras, estamos hablando de proyectos de envergadura que requieren estabilidad en la administración y sobre todo también porque se generan diálogos y confianzas con todos los actores. Si tú quieres establecer un proyecto de largo aliento, tienes que conversar, por ejemplo, con el nivel empresarial, también con la Cámara Chilena de la Construcción. Tú le vas a dar a ellos una información que está respaldada con los diálogos, con los estudios, con los informes, con la cartera de proyectos que se ha levantado, y esa cartera de proyectos va a empezar a avanzar en su recomendación económica, en su ida, su paso por el Consejo Regional, donde debe ser discutida con los consejeros regionales. Se generan convenios de programación, en fin, hay una serie de acciones que los intendentes tienen que llevar adelante, que si no saben si van a tener la confianza para seguir al próximo año, la gestión se transforma en una gestión muy débil. Por lo tanto, yo diría de que es muy malo para Magallanes el que el presidente, en primer lugar, no tenga una visión de Estado como una región que es tan importante para el país, una región con una condición geopolítica que hace necesario la presencia muy fuerte por parte del Estado, no solamente en materias de inversiones, sino también en materia de sus autoridades. Por lo tanto, yo considero que, por una parte, digo, es un castigo del presidente Piñera con la región, no entender nuestra condición de región extrema y aislada, nuestra condición geopolítica, y también una falta de respeto para los propios intendentes nominados. Yo creo que aquí no puede ser posible que el representante del presidente de la República se entere por otra vía que no es la llamada de ese mismo presidente que te nominó, que vas a dejar el cargo. Eso es una falta de respeto que no es aceptable en una democracia. Yo concuerdo con su apreciación, Eugenia. Y finalmente, bueno, lo que nos convoca es las elecciones, que ya faltan pocos días para llegar al plebiscito. Entiendo que usted apoya la opción de apruebo y quería consultarle al respecto cuáles son sus anhelos, o mejor dicho, para sintetizar la pregunta lo más conciso posible, cuál debiese ser, a su juicio, la prioridad respecto de una nueva constitución. ¿Cuál debería ser el tema que se debería ver primero y cómo debería zanjar? A ver, decir que lo que sucedió el 15 de noviembre del año pasado con este gran acuerdo para tener hoy día, prácticamente en unos días más, esta gran oportunidad para Chile, me parece que hay que valorizar a todas esas personas, esos parlamentarios también que estuvieron dispuestos a sentarse en esa mesa y llegar a ese acuerdo. Hoy día, sin lugar a dudas, no solamente porque mi partido, la Democracia Cristiana, está convencidísima que en este proceso electoral del plebiscito el próximo 25 de octubre debemos hacer todos los esfuerzos para que obviamente la opción apruebo gane.
aprobamos nueva constitución y convención constitucional. No creemos que el método o el mecanismo por el cual esa nueva constitución sea redactada tiene que estar incorporados parlamentarios en ejercicio. No solamente porque la política hoy día está pasando por un nivel de descrédito muy alto. Llevamos hace mucho tiempo en niveles de desaprobación, producto de la acción, no de la política en sí, porque la política es entendiendo lo que significa para el desarrollo de una sociedad, la política es una función, una de las funciones más nobles desde que se desarrolla, sino que los actores políticos, algunos, porque tampoco son todos, algunos actores políticos ensucian la política, le cambian el sentido que tiene la acción política, que debe ser siempre el estar disponible para trabajar en función del bien común de una comunidad que requiere de sus actores políticos, que requiere de parlamentarios, que requiere de alcaldes, de intendentes, en fin, de todo este tipo de autoridades que están en toda la estructura de poder. Entonces, dicho eso, hoy día la ciudadanía requiere una nueva constitución, en primer lugar, porque la constitución que hoy día nos rige tiene un origen totalmente antidemocrático. Fue generada en tiempos de excepción en nuestro país, de excepción política. Fue redactada en dictadura. Fue redactada además por un personaje que estableció que bajo esas condiciones el Chile podía desarrollarse. Entonces, el origen de la Constitución de 1980 es un origen antidemocrático. En segundo lugar, necesitamos una nueva Constitución porque necesitamos una Constitución que pueda unir a los chilenos, una Constitución que sea la casa común donde todos y todas nos sintamos pertenecientes y reflejados en esa Constitución. En tercer lugar, yo creo que la nueva Constitución debe tener, así como se ha hablado en buena hora, partir de una hoja en blanco, quizás no tan en blanco, porque hay cosas que son necesarias que se tienen que mantener, por ejemplo, algunos órganos auxiliares del Estado, como la Contraloría de la República, la autonomía del Banco Central, en fin, y sobre todo lo que es en materias de descentralización, en las cuales se ha hecho avances, pero que obviamente requerimos de más profundidad. Pero yo diría que lo más necesario o el mensaje más directo que uno puede darle a la ciudadanía es decirle que necesitamos una Constitución que garantice derechos. Hoy día la Constitución no garantiza derechos. Lo que establece son condiciones de elección en materias tan íntimas, tan necesarias para el desarrollo de una familia como la educación, la salud, las pensiones. No puede estar al libre albedrío del mercado. Necesitamos un Estado que se haga cargo de estas actividades que son esenciales, que nunca debieron salir de mano del Estado, porque es la única institución que garantiza igualdad de condiciones para todos los chilenos y chilenas. Entonces, primero, reconocernos en esa Constitución como un Estado de derechos. En segundo lugar, yo estoy convencida que este Chile que tenemos hoy día es plurinacional, es multicultural. No es posible que nosotros en todo este tiempo no hayamos reconocido la diversidad que hoy día tiene esta nación. Entonces, ¿por qué no establecer en esa nueva Constitución esta condición de un Estado plurinacional o multicultural? En tercer lugar, yo diría que la Constitución tiene que eliminar un concepto que si ustedes lo leen no lo van a encontrar en la Constitución, porque está de facto allí, que es el concepto del Estado subsidiario. ¿Qué significa esto? Significa nada más y nada menos que el Estado no va a intervenir en ninguna actividad económica donde esté un privado. Lo que significa que, por ejemplo, si tenemos territorios aislados
donde debamos establecer, como fue en su momento, el 2006, solicitado de poder construir, por ejemplo, que el Estado construya una barcaza exclusivamente para trasladar a los habitantes de los territorios aislados hacia los sectores más poblados. No lo pudimos hacer, el Estado no pudo comprar porque ya operaba un privado en la región. Y aunque hubiese operado el privado, lo que yo estoy diciendo, no estoy en contra del ejercicio legítimo de la actividad privada. Lo que yo digo es que no puede ser que el Estado se reprima en actividades donde el ciudadano no tiene opción. Y estoy hablando también en materia de educación, en materia de salud, en materia de pensiones. Pensiones es el caso, yo diría, más relevante. Hoy día, uno de nuestros hijos que ingresa al mercado laboral está obligado a cotizar en un sistema como el sistema de AFP porque el Estado no le asegura un sistema de seguridad social. Entonces, yo creo que la Constitución debe establecer, sin ningún tipo de sentimiento paternalista, el que hay acciones y hay sectores de la actividad de la vida pública nacional donde el Estado no puede estar ausente. Educación, salud y pensiones a lo mínimo. Y por último, sí, yo diría que también una constitución tiene que declararse descentralizada. Las regiones ya no podemos más. Hoy día tenemos un sistema hiper presidencialista, centralista además, donde las regiones estamos destinadas a sobrevivir y no ser protagonistas de nuestro desarrollo. Magallanes, teniendo más del 50% de su territorio como era área silvestre protegida, no puede ser equiparada a una región donde no existe ese tipo de características. Nosotros tenemos tantísimas formas de catalogar nuestra región, nuestras reservas, somos patrimonio de la humanidad, tenemos zonas especiales. En fin, no podemos ser igualadas a otras regiones porque todas las regiones tienen su diversidad. Entonces necesitamos una carta fundamental, una constitución que establezca que Chile se declara descentralizado no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también político. Y eso significa rentas regionales, que las rentas que se generen en la región puedan quedarse en la región para desarrollar los proyectos que la región quiere y no lo que el nivel central impone, entre otras materias, porque la Constitución da para mucho. Por supuesto. Queríamos agradecer este contacto. Se nos pasó volando el tiempo, se nos quedó en el tintero respecto a la situación actual del partido, la no postulación de la senadora Goit, etcétera. Un montón de temas que vamos a seguir desarrollando en los próximos programas. Eugenia, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias a ti, Dante, y un saludo a toda la comunidad magallánica. Adiós. Bien, muchas